Se acabó el mes de noviembre y llegó diciembre con su alegría. Se acerca la Navidad. El 25 de diciembre es la fecha que celebramos la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Estamos solamente unas cuantas semanas de este magnífico acontecimiento. El cumplimiento del plan de Dios para salvación de todo su pueblo. Y es importante que, empezando prácticamente ya este mes, nos tomemos un momento para reflexionar en lo que implica, en lo que celebramos este mes, porque resulta que estamos, no sé, se supone que es Black Friday, pero ahora se celebra el Black Weekend. Entonces la gente está pensando en los descuentos, en las ofertas, en las compras de la temporada. Entonces, ay, que los regalos y que me voy a comprar esto y porque no sé qué. Bueno, hay un mundo de personas pensando en esto. Pero el que no está pensando en esto, de pronto está pensando en, me dan las vacaciones, me voy de viaje. Otros están pensando en las festividades, en que me voy a reunir con la familia, que me voy a ver con la hermana que no me voy hace rato. Otros están pensando en disfrutar simplemente de, voy a salir a mirar los alumbrados públicos. Y en medio de tanta cosa, es muy fácil perder lo más importante, y es a Jesús. Jesús es el centro del plan de Dios. Jesús es el centro de la Biblia, de lo que habla y a donde apunta todos los libros de la Escritura, es hacia Jesucristo. Es hacia la venida de Dios, el Dios eterno, hecho hombre, y lo que Él hace en la cruz por nosotros. De eso habla toda la Biblia y hacia allá apunta toda la Biblia. Es el momento más anhelado y esperado por todos los hombres en el Antiguo Testamento, y en la historia del Nuevo Testamento hasta nuestros días es el momento más celebrado y anunciado también hasta el día de hoy. Así que hoy vamos a dedicarle un tiempo a reflexionar respecto de esto. La primera Navidad, los documentos, en los documentos más antiguos, la primera Navidad que aparece registrada es en el año 336. Pongámosle unos poco menos de 200 años después de la crucifixión y resurrección de Jesucristo. Igual desde el año 100 y punta hay registros de que las personas ya estaban buscando determinar el nombre, la fecha del nacimiento de Jesucristo para empezar a celebrarlo. La fecha del 25, hago aquí un paréntesis, la fecha del 25 no es como dicen muchos, que es que ahí celebraban los egipcios y es una fecha tomada desde las religiones paganas. Dentro de los judíos, ellos tienen una creencia que la persona muere el día de su concepción, no de su nacimiento, sino de su concepción. Y entonces Jesucristo murió un 25 de marzo, si no estoy mal, de acuerdo a lo que estudian ellos, la Pascua, como se celebraba. Entonces se supone que fue concebido un 25 de marzo, y si se le cuentan 9 meses, da 25 de diciembre. Por eso fue que más o menos determinaron que la fecha era el 25 de diciembre. Es la fecha que celebramos independientemente de la razón. Pero ¿por qué empezaron ellos a celebrar el 25 de diciembre a Jesucristo, el nacimiento de Jesús? Pues resulta que en la iglesia primitiva, así se llama la iglesia, los primeros decenios o 2 siglos de la iglesia cristiana, se empezaron a levantar herejías en torno a la fe cristiana, y una de esas herejías más importantes era la que negaba la encarnación de Jesús. Entonces había muchas personas que decían que Jesús no había venido en carne, sino que había venido solamente se parecía a un hombre, pero no era hombre, sino que era en toda su deidad. Y entonces empezaron a venir estas herejías, y entonces los cristianos dijeron,
tenemos que celebrar el nacimiento de Jesús, cuando Dios se hace hombre, nace en carne humana, para empezar a contrarrestar todas estas cosas que empezaban a tomar un cierto reconocimiento. Por eso es que el enfoque principal, el centro de la celebración de la Navidad, es en que Jesús, el eterno Hijo de Dios, vino y nació como un hombre, como un ser humano en carne y hueso, vivió una vida sin pecado, murió en la cruz pagando el precio por nuestros pecados, resucitó, ascendió al cielo y regresará nuevamente. En muchos lugares celebran algo que se llama el Adviento. Adviento quiere decir venida, es la venida de Jesucristo. Y es justamente en esta temporada, las semanas antes al nacimiento de Jesús. Y es una preparación de nuestros corazones para recordar, para celebrar y entender justamente este momento. Vamos a mirar el primer registro en las Escrituras, allá en el libro de Génesis, capítulo 3, el primer registro del anuncio de la venida del Mesías. Génesis 3, capítulo 15. Dice, ¿lo tienen? Génesis 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti, y aquí le está dando la sentencia a la serpiente, no a Satanás. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Si uno no entiende un poquito lo que quiere decir el hebreo de estas palabras, se pierde un poco en el significado y no entiende mucho qué quiere decir. Pero este versículo es el llamado protoevangelio, es decir, es el primer evangelio que se anuncia en la Biblia. Yo quiero leer lo que al respecto dice, un comentario bíblico, comentario de la Biblia Plenitud, dice: la primera proclamación del evangelio, la venida del Mesías. Este versículo contiene la primera proclamación del evangelio. Aquí encontramos en forma resumida toda la riqueza, misericordia, dolor y gloria de la obra redentora de Dios para con la humanidad. Dios promete traer un redentor de la simiente de la mujer. Será completamente humano, pero concebido divinamente. La serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, hará guerra a la simiente y la morderá. Pero mientras la serpiente muerde su calcañar, su pie desciende aplastando la cabeza de la serpiente. En la vida y la muerte de Cristo se cumplió esta escritura. Concebido divinamente, pero completamente humano, derrotó y exhibió públicamente a los poderes del infierno mediante su vida, muerte y resurrección. Esta primera promesa mesiánica es una de las aseveraciones más sucintas del Evangelio que podamos hallar. ¿Queda claro? Cuando dice la simiente de la mujer, está hablando específicamente no una simiente cualquiera, sino una en particular. Y la simiente es una semilla, uno nacido de mujer, hablando de un hombre en carne y hueso, es el que va a aplastar, el que va a matar, el que va a destruir a Satanás. Y es el primer anuncio del Evangelio. ¿Dónde sucede este anuncio? Dios está predicando el Evangelio. Dios mismo, Dios Padre, aquí en este momento está predicando el Evangelio de salvación en el jardín del Edén a la primera pareja de seres humanos que existen, en el mismísimo instante del pecado. Inmediatamente abrió las puertas de salvación para ese hombre y esa mujer, depositando su fe en ese Mesías, en esa simiente que vendría de una mujer. Es maravilloso cómo la misericordia de Dios se muestra en el preciso instante en que el hombre cae de la gracia de Dios. Inmediatamente viene la misericordia de Dios Padre anunciando su plan. Y todos los que en el Antiguo Testamento creyeron este evangelio antes de la venida de Cristo fueron salvos por la fe en el Mesías que había de venir.
Nadie se salva sino únicamente por la fe en Jesucristo, en la época del Antiguo Testamento y en la época del Nuevo Testamento. La salvación nunca ha sido, ni fue, ni será a través de las obras de la ley, del cumplimiento de las obras de la ley. El plan de Dios siempre fue por la fe en este Mesías Redentor. Es el mensaje de esperanza más antiguo que existe, tan antiguo como la existencia de la humanidad. Y hoy sigue siendo vigente y es el mensaje que nos otorga la mayor esperanza a cualquier persona que exista. Cualquier persona que pone sus ojos, sus oídos centrados en este mensaje, tiene la salvación. Adán y Eva compartieron este mensaje con sus generaciones. Y por eso es que nosotros leemos en la Biblia, allí mismo en el libro de Génesis, a personas como Enoc o como Noé, que literalmente dice la Escritura, caminaron con Dios, que creyeron en Dios. Tal fue su fe que no llegaron a morir. Bueno, Noé sí, pero Enoc no. Viene el diluvio y después del diluvio pues viene una nueva generación de seres humanos. Y a esta nueva generación Dios viene y reafirma esta promesa hecha. Yo quiero que vayamos ahí en Génesis capítulo 22, versículo 18. Dios le reafirma esta promesa a Abraham. Génesis 22, 18 dice: y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Si se fijan, la expresión en tu simiente es la misma expresión utilizada cuando Dios le anunció el evangelio a Adán y Eva. Aquí ahora se lo está diciendo a Abraham y le está confirmando lo mismo que Abraham ya había escuchado, que venía siendo transmitido, que de la simiente de la mujer vendría, esa simiente pues vendría y salvaría a todo el mundo. Aquí lo dice de una manera diferente, es en esa simiente, en ese personaje, en ese Mesías, van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Vendrá y pisará la cabeza de Satanás. Hechos 3, versículo 25 nos dice: vosotros, hablando a los cristianos, este es el segundo discurso, la segunda predicación del evangelio por parte de Pedro, justo después de la venida de Pentecostés. En Hechos 3, versículo 25, Pedro predicando el evangelio dice a los creyentes: vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Hoy nosotros somos el cumplimiento de esta promesa hecha a Abraham, por la simiente de Abraham, Jesucristo. Somos nosotros benditos con el regalo más espectacular, que es la salvación de la condenación de nuestras almas y la vida eterna que Dios nos ha dado por regalo. Dios anuncia entonces una vez más la esperanza eterna a Abraham, el que se estaba quejando de que no tenía hijo. Dios le dice: vas a tener hijos en la carne, y como consecuencia de este Mesías, en el cual serán benditas todas las naciones, tú tendrás miles de hijos. Nosotros somos, por medio de la fe, hijos de Abraham, como lo dicen las Escrituras, así en el Nuevo Testamento, en Gálatas. Dice la Escritura: creyó Abraham y le fue contado por justicia. Abraham le creyó a Dios esta promesa de que uno que nacería, un descendiente de su linaje, sería el Salvador del mundo. Y creer en ese mensaje, en ese evangelio de esperanza, le otorgó a Abraham la salvación. Luego de Abraham, el evangelio es confirmado a Moisés. A través del mismo pacto mosaico, allí vemos
nosotros la confirmación de este evangelio. Vamos a Deuteronomio, por favor, capítulo 18, versículo 15. Deuteronomio 18, 15. Dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Está hablándole al pueblo de Israel. Y dice: voy a levantar un profeta en medio de ustedes y ustedes lo oirán a él. Vamos al 18 ahí mismo, versículo 18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, es decir, como Moisés. Y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandare. ¿Ustedes recuerdan qué dice Jesucristo respecto de las palabras que él habla? Él dice: yo no hablo nada por mi cuenta, sino lo que el Padre me mandó decir es lo que yo digo. Tal cual como lo está diciendo aquí por medio de Moisés. Versículo 19. Mas a cualquiera que no creyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El juicio, como lo dice Juan 3:18. El que no cree ya ha sido condenado. El que cree es el que tiene la salvación, porque solamente es por medio de la fe. Hay algo muy especial en estos hombres, que vemos nosotros en estos hombres, y es que creyeron el anuncio de Dios. Dios les anunció, ellos no tenían ni idea de cuándo vendría este Mesías. No tenían ni idea de cómo se iba a llamar, de quién iba a ser. Algunas cosas sabían que iba a hacer por lo que anunciaban los profetas. Pero era una posibilidad futura. Pero su fe fue tan firme y lo creyeron como que era un hecho ya sucedido. Algo tan real que su fe los llevó a vivir de una manera determinante con esta fe. Y entonces la Biblia en Hebreos, yo quiero que miremos Hebreos 11, porque es muy bonito para nosotros entender esto. Hebreos 11 llama a estos hombres los héroes de la fe. Y dice Hebreos 11, versículo 13 al 16. Dice: conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Mire esto. Ellos no vieron al Mesías venir durante sus días. Ellos se murieron y no lo vieron. Sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesándolo, que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen esto claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una patria mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Miren cuán hermoso es esto. Ellos dicen, lo miraron de lejos. O sea, hay una promesa de que va a venir alguien, el elegido de Dios, que nacerá como un humano y que nos salvará a todos, que destruirá el imperio de la muerte y a Satanás. Se murieron sin haberlo recibido, lo saludaron, lo miraron, lo confesaron. Pero miren la fe, que aquí entendemos lo que implica una fe bíblica y salvadora. Ellos, su fe, ¿qué los llevó a hacer? A vivir una vida diferente. Muchos de ellos, los patriarcas, tuvieron recursos materiales, gente, cientos de siervos bajo su mando, dinero, riquezas, cientos de ganados. Pero dice que ellos vivieron como extranjeros, como peregrinos. Nunca dijeron, esto me va a poner a trabajar por plata y por comprar terrenos y construir ciudades. Fue irrelevante para ellos las cosas de este mundo, porque tenían la mirada puesta en una patria celestial. Caminaban esperando lo eterno.
Y este es un llamado para nosotros. Si ellos vivieron de esta manera, con una posibilidad futura, ¿cuánto más nuestra fe, fundada ya no en una posibilidad, sino en un hecho comprobado que sucedió hace 2000 años? Jesús vino, nació, vivió una vida sin pecado, murió en la cruz, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos. Son hechos históricos comprobados. ¿Cómo debe ser entonces nuestro caminar de fe? Si el de estos hombres fue así, nuestra vida de fe debe ser de la misma manera, una fe, un caminar que desafíe a los demás, que nos vean a nosotros y digan, realmente vive lo que dice que cree. Muchas veces ven, cristiano, ¿usted es cristiano? O sea, lo dicen como con ese asombro de verdad. O sea, pero no lo parece ni en lo más mínimo. O sea, tal vez no dicen ese último pedacito, pero es la intención que hay en su corazón. Y entonces dice uno, bueno, ¿y yo entonces de qué manera estoy viviendo? ¿Dónde está puesta mi mirada? Y una vez más, hablando de la Navidad, ¿en qué estamos pensando? Poner la casa bien bonita, la decoración, porque hay gente que es súper fanática de la decoración navideña y tienen una bodega completa de adornos navideños para esta temporada. Y están pensando en esto y bueno, ¿qué regalo me van a dar? ¿O voy a pedir esto de Navidad? ¿O qué regalo voy a dar? ¿O voy a aprovechar los descuentos para hacer unas mejoras en la casa? Si nos damos cuenta. Y estos hombres que no tenían la misma certeza que nosotros, no le ponían cuidado a nada de esas cosas. Con la mirada puesta en una patria celestial. Con una firmeza, dispuestos a... Somos errantes, no tenemos territorio, no tenemos lugar. Y la Escritura dice lo mismo de nosotros, somos ciudadanos del reino de los cielos. ¿Cómo es que estamos tan enredados mirando las cosas de este mundo y no le damos la relevancia que le da Dios, que le dieron estos hombres? En la Navidad, ¿qué hicieron los primeros cristianos? Usaron la temporada navideña para anunciar la venida de Jesucristo, para defender la fe en Jesucristo, para predicar la buena noticia de que Dios ya trajo su provisión para salvación a todos y que si ponemos nuestra fe en Él, tendremos perdón de pecados. ¿Y nosotros qué hacemos ahorita? Pasa la Navidad y ¿a quién defendimos? ¿Y de quién anunciamos? ¿A quién predicamos? ¿A quién celebramos? La iglesia primitiva aprovechaba este tiempo y hablaba de Jesús en todos lugares. Sus casas eran lugares de oración, lugares de presentar el Evangelio, lugares donde se predicaba esto que estamos viendo hoy, lo que Dios Padre anunció desde el mismo instante de la caída, la esperanza para toda criatura. Y entonces, nosotros debemos vivir de la misma manera que ellos, con una fe firme, fortaleciendo nuestra fe en esta temporada, orando más de lo que hemos orado todo el año, de pronto con un poquito de culpa, de uy Señor, yo no he orado tanto este año, duré varios meses de juiciado, que no oré, que no me congregué, que no me capacité, y busque más a Dios. En este tiempo debemos quitar la mirada de tantas cosas que el mundo nos está mostrando en publicidad y en centros comerciales y en todos lados y poner nuestra mirada en Jesucristo y decir, voy a anunciar a Jesús, voy a hablar de Él, voy a enfocarme en lo que se enfocaron ellos, en la patria celestial, en el establecimiento del reino de Dios. Pero no solo eso, Jesús vino y ¿qué va a hacer? Jesús va a volver. Y entonces, ¿cómo estamos nosotros viviendo nuestra vida para cuando Él venga?
Después de anunciarlo a Abraham, a Moisés, vuelve y lo reafirma con David. Vamos a 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 12 al 16. Segundo de Samuel 7, versículo 12, dice, profecía que le está hablando Dios a David a través del profeta Natán, y dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré el padre, y él me será a mí hijo. Ahí está hablando puede ser ambiguo, de Salomón en parte y en parte del Mesías, de Jesucristo. La parte que viene es respecto de Salomón. Si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y el versículo 16 vuelve y se enfoca en el Mesías, en Jesucristo. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. En este pasaje es bien interesante porque se mezclan en la profecía dos aspectos bien bonitos. El hijo de David, Salomón, y el hijo de David, Jesucristo, que es llamado hijo de David, porque es del linaje de David. David mismo dijo el Señor a mi Señor, refiriéndose a Jesucristo como el Señor, no, el hijo de él. Y entonces, respecto del Mesías, ¿qué dice? Que uno venido, un descendiente de David, establecerá su trono por la eternidad. ¿Quién va a reinar por los siglos de los siglos? Jesús. Cuando nosotros leemos pasajes como este, es donde lo que nos parece tan aburrido del Nuevo Testamento, esas genealogías, es donde cobran sentido, porque esas genealogías sirven para demostrar, para confirmar el cumplimiento de estas promesas en Jesucristo. Jesucristo viene por línea directa descendiente de David y línea directa descendiente de Abraham, y se une por línea directa hasta Adán. Las genealogías nos muestran eso, cómo Dios en sus proclamaciones de quiénes iba a venir, la simiente de quiénes, la genealogía nos muestra que Jesucristo viene tal cual como Dios lo anunció. Entonces, David también creyó a este evangelio, y también dice la Escritura que David creyó y le fue contado por justicia. Nosotros tenemos que tener en cuenta algo. Cuando David escucha esta profecía, David conocía lo que ya se había escrito del Antiguo Testamento en la antigüedad. Así que David conocía lo que le había prometido a Abraham, conocía lo que Dios le había dicho a Adán allí desde el Génesis 3, conocía lo que le había dicho a Moisés en Deuteronomio 18. David tenía la Biblia hasta esos días, lo que se había escrito hasta esos días, y entendía el contexto de lo que se estaba hablando, que era el Mesías Salvador. ¿Su esperanza en dónde estaba entonces? ¿En dónde estuvo? En el Mesías que habría de venir. Ninguno de ellos lo conoció, pero todos ellos fueron salvos por la fe en Jesús. Después de estos hombres vinieron los profetas, y aquí sí que no los vamos a mencionar, porque Dios a través de los profetas tiene cualquier cantidad, más de 300 diferentes profecías que nos dan cualquier cantidad de detalles de la venida de Jesús, de la vida de Jesús, de la muerte de Jesús, de la resurrección de Jesús, de todo. Más de 300 profecías que nos dan detalle tras detalle. Pero quiero mencionar solamente una, que está en Isaías 9, versículos 6 y 7.
Y dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y fíjese que una vez más ahí está hablando de encarnación, o sea, nace en carne, nos es nacido. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. El principado sobre su hombro habla de la autoridad. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. El niño que nace es Dios. Padre eterno, príncipe de paz, porque trae la paz entre Dios y los hombres. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Fíjese cómo esta profecía, uno va entendiendo cómo se une con todo lo anterior. Este niño, el Dios eterno que viene, es el que se sentará sobre el trono de David. Y así, como les decía, muchas profecías. Y llega el momento de la venida de Jesucristo, leámoslo en Lucas 1. Llegó el Mesías. Aquí es la anunciación del ángel a María. Lucas 1, versículo 31 al 33. Dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, que significa Salvador. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Se van aclarando o no se van aclarando? Cuando antes decía, uno de tu linaje tendrá un reinado eterno. Ahora aquí dice que ese reinado eterno, ¿cómo se llama el que va a reinar? Ya nos dice Jesús, el que nació de María. Dios es tan perfecto, su palabra es tan perfecta. Por eso tan importante que nosotros la estudiemos a diario, porque allí es que conocemos a Dios, allí es que descubrimos las riquezas de Dios mismo, de su plan, de su voluntad para nosotros. Entonces, vemos allí el momento, el cumplimiento del momento más esperado por los siglos en el Antiguo Testamento. Todos los profetas, todos los que escucharon a los profetas, los que escucharon a los patriarcas, anhelaban la venida de este Mesías. Y aquí llega el momento, se hace realidad. El tiempo escogido por Dios llegó a su día, el día de salvar al mundo a través de su Hijo. Y entonces, Jesucristo le dice a sus discípulos en su palabra, les dice, muchos profetas y reyes desearon ver lo que ustedes ven y oír lo que ustedes oyen, y no pudieron. En Mateo 13 les dice. Jesús viene al mundo. La obra perfecta de Dios es la venida de Jesús al mundo. ¿Y cómo nosotros le ponemos atención a este suceso? ¿Sí se la ponemos? Y si nos llamamos cristianos porque hemos depositado nuestra fe justamente en este evangelio, ¿de qué manera vivimos? ¿Sí vivimos con esta clase de fe? ¿Con la mirada en las cosas de Dios? Es la esperanza de los gentiles, dice la palabra. La venida de Jesucristo es la única esperanza. Él es nuestra esperanza. Y es la esperanza para los que están a nuestro alrededor. Tenemos que entender esto. La gente se está ahogando en el mar. Y usted tiene el único salvavidas que los puede salvar. Pero usted anda con los salvavidas en el hombro y va ahí mirando a los demás.
cómo se están hundiendo. Y a veces tiene una luz de conciencia y dice, qué tenaz esa gente sin Cristo. Cómo se están ahogando ahí, muriéndose terrible. Mire cómo patalean. No, la gente debería agarrar un salvavidas. Y usted con los salvavidas aquí en el hombro, ¿no? Tal cual. Jesús es la única esperanza que Dios dio a la humanidad entera para salvación. Y si nosotros no estamos aferrados a Él y tirando estos salvavidas a todos los demás no tienen ninguna esperanza. Porque si nosotros somos los que Dios ha llamado y mandado a anunciar el Evangelio, y si no lo estamos haciendo, ¿qué esperanza tienen las personas? Ninguna. Pedro recibe el Espíritu Santo allí en Pentecostés, siguiendo la instrucción de Jesucristo, como les había dicho, esperen que venga el Espíritu Santo sobre ustedes y me serán testigos, le dice. Vendrá el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Predica el día que recibe el Espíritu Santo y al día siguiente, o no nos dice la Biblia, pero ahí mismo puede ser el día siguiente, vuelve a predicar el Evangelio de manera pública, y esto es lo que, así concluye el Evangelio, la segunda vez que lo predica con estas palabras. Hechos capítulo 3, versículo 19 al 26, leámoslo. Y mire, si usted se pregunta, no, pero es que yo qué digo, ¿cómo evangelizo? Léase el libro de Hechos con esa pregunta en mente. Y usted va a ver cómo Pedro le predicó el Evangelio a los judíos, va a ver cómo Pedro predicó el Evangelio a los gentiles, es decir, aquellos que no eran de fe judía. Va a ver cómo Pablo predicó el Evangelio a los judíos y cómo Pablo predicó el Evangelio a los gentiles, es decir, a nosotros. Y de ahí va a tener usted suficiente conocimiento y entendimiento para saber qué hablar y cómo decirlo. Así concluye Pedro esta segunda predicación. Versículo 19. Así que, ¿cuál es el llamado? Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, antes desde Génesis, desde el nacimiento de los hombres, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. ¿Les parece conocido, familiar ese versículo? Lo acabamos de leer, ¿no? Y Pedro lo está utilizando ahora en su discurso de predicación del Evangelio. Tal cual como se predicó el Evangelio a Moisés, tal cual Pedro lo está utilizando ahorita. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Tal cual lo que decía allí, el que no crea, el que no oiga al profeta, vendrá el juicio. Versículo 24. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, recordemos que Samuel es justo antes, en la época de David, ¿no? Samuel es el que unge a David por rey. Así que David ya había escuchado también las profecías que vienen desde Samuel. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días de la venida de Jesucristo. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros, primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. ¿Les parece familiar también el pasaje de Abraham? También como Dios le predicó el Evangelio a Abraham, asimismo
Hoy Pedro, bueno, hoy no, hace 2000 años, Pedro predicó el Evangelio también tomando ese mismo pasaje. Ahí le estaba hablando a judíos, esto es en Jerusalén, judíos que conocían las escrituras del Antiguo Testamento. Y cuando Pedro les anuncia estos pasajes, ellos dicen, ¡wow! De Jesús es que hablaban estos pasajes. Y todo tiene sentido y creen en Jesucristo. El Evangelio no es nuevo. El Evangelio no empezó en Jesucristo. El Evangelio está siendo predicado desde el momento de la caída. Desde ahí. ¿Y cuál es el llamado con el Evangelio? Arrepentíos y convertíos. Decía ahí al final, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. La fe en el Evangelio, sí o sí, como la describe Dios, produce un cambio. Si no hay un cambio, no hay salvación. Solamente hay una vida religiosa. Solamente aquella persona que entiende lo que implica esto, realmente se duele en su corazón por su pecado, se arrepiente y dice, no más, aborrezco esta conducta, y se convierte de su maldad. Y busca conocer a Dios a través de su palabra, para someterse a la voluntad de Dios. Y se siguen produciendo cambios hasta que nos encontremos con el Señor. No es que yo ya cambié mucho, pero los últimos 10 años me quedé quieto. Eso no existe en el caminar con el Señor. El llamado de Dios, arrepentíos y convertíos, para que vuestros pecados sean borrados vuestros pecados. La promesa continúa. El versículo 20 y 21 nos dice que Cristo ya vino, ¿no? Ahí lo menciona, Cristo ya vino, se los fue anunciado. Pero ahora, ¿dónde está? Ascendió al cielo. Pero ahí está diciendo, regresará. Dios enviará a su Hijo, el cual es necesario que por ahora esté en el cielo. Es necesario que Jesús ahora esté en el cielo. Pero ¿qué dice? Cuando se cumplan los tiempos de la restauración de todas las cosas, Jesucristo regresará. Jesucristo regresa. Es necesario que en este periodo de tiempo que nosotros estamos viviendo, Jesús esté arriba en el cielo. Nos envió su Espíritu Santo, por eso no estamos solos. Pero va a volver. Jesucristo mismo lo anunció, Juan capítulo 14, versículo 2 y 3 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, viene la promesa, vendré otra vez, ya vino, va a venir otra vez. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cristo ya vino, pero va a volver. El mundo esperó y se preparó durante siglos para la venida de Jesucristo. Ya vino, completó su labor, el precio por nosotros ya fue pagado, el rescate ya se hizo. Ya nos liberó de la esclavitud del pecado. Pero regresará cuando sea el momento de venir con juicio y justicia sobre todo el mundo y restaurar todas las cosas a su diseño original. Si todo el mundo antiguamente se preparó y esperó, ¿tú estás esperando la venida de Jesús? ¿Te estás preparando para tu encuentro con el Señor? Porque Él viene.
¿Cómo te encontrará cuando regreses? Si Él viniera en este momento, ¿cómo te va a encontrar? ¿Cómo está tu corazón? ¿En qué está enredada tu vida? ¿En los asuntos de Él o en los asuntos del mundo? Una vez más, es muy fácil enredarnos en las cosas de este mundo porque tenemos necesidades mundanas. Comemos, dormimos, nos cansamos, nos duelen cosas. Tenemos familia que tenemos que mostrarle amor y compartimos con gente. Hay un montón de cosas de este mundo. Estamos casados, tenemos hijos, hay que ocuparnos de nuestra pareja, de los hijos. Hay que pagarles el estudio, así que tenemos que producir. Es cierto todo esto. No podemos dejar de hacer las cosas que conciernen a esta naturaleza humana. Pero lo que sucede es que le damos la prioridad a esto y olvidamos lo más importante, y es nuestra mirada en el Señor, el servirle a Él, en enfocarnos en el establecimiento de su reino, en vivir en una santidad como demanda el Evangelio que escuchamos que Pedro está predicando, que Dios ha anunciado. Entonces, de lo aprendido de hoy, de lo estudiado hoy, podemos sacar algunas conclusiones. Primero, Jesús ha sido predicado desde el jardín del Edén, y la primera vez fue predicado por el mismo Padre. A partir de allí, todo hombre de Dios ha enseñado la venida de Jesús como la única esperanza para los hombres. Tú, hoy, por medio de Jesucristo, eres llamado a seguir predicando el Evangelio, a anunciar la buena noticia de la venida de Jesucristo, de la expiación en la cruz, de su resurrección y de su regreso. Aprovecha entonces esta temporada donde la gente mira un pesebre y es muy fácil predicar a partir de un pesebre que esté por ahí, a partir de una decoración, a partir de que la gente diga voy a hacer la novena. Es muy fácil predicar el Evangelio a partir de todo lo que se vive en el ambiente de esta temporada. Segundo, Jesús para nosotros no es una posibilidad por cumplirse como lo fue para los hombres del Antiguo Testamento. Es una realidad ya consumada. El precio ya fue pagado. La salvación ya fue otorgada. La eternidad y el Espíritu Santo ya los tenemos. Él ya entregó su vida por la tuya. Y entonces ahora, ¿cómo caminaron estos hombres que escucharon el Evangelio antes de Cristo? Nosotros debemos caminar con esta misma clase de fe, con la mirada puesta en Cristo, esperando una patria celestial, no tan enredados en las circunstancias temporales, sino confiando en el regreso de Cristo, esperándolo, anhelándolo. Usted ora y en sus oraciones le dice a Dios, Señor, ven pronto, ven, ten misericordia, dispón mi corazón y mi vida para ese encuentro contigo. Si los hombres de Dios han vivido con la mirada puesta en la venida de Cristo, tanto en el Antiguo Testamento en su primera venida, así como en el Nuevo Testamento en su segunda venida, entonces pon tu esperanza en Cristo. Reconoce que tu presente y tu futuro eterno ya no son las cosas de este mundo. Prepárate viviendo por fe, en arrepentimiento, en santidad, buscando a Dios y el establecimiento de su reino, dando esperanza a toda persona por medio de la predicación del Evangelio. Tú eres la esperanza de ellos, el mensaje que tú tienes para darles. Entonces, en esta temporada de Navidad, preocúpate por lo más importante, por buscar las cosas de arriba, santificarte, predicar el Evangelio a toda criatura. No te distraigas con las luces, con los descuentos. Vive a Jesús en esta Navidad como lo hacían los primeros cristianos.
predicando el Evangelio, defendiendo la fe, anunciando a Jesucristo encarnado, la obra en la cruz, su resurrección y su regreso. Presenta el Evangelio y haz que en esta Navidad por lo menos una persona ponga su mirada en Jesucristo como su única esperanza. ¿Pueden asumir ese compromiso con Dios? Oremos.